Bueno, muy buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir y retomar este estudio que tenemos de la segunda carta de Pedro. Les voy a pedir, hermanos, que antes de comenzar, inclinemos nuestro rostro para tener un momento de oración. Bendito Señor, le doy gracias por la oportunidad que me da de compartir con mis hermanos este estudio bíblico dentro del cual usted nos permite conocerlo cada día más. Usted, oh Padre Celestial, ha tenido cuidado de nosotros en todo momento, en todo sentido, de tal manera que nosotros como cristianos podamos conocer toda la verdad. Todo lo que pueda ser conocido de usted, Señor, está en las Sagradas Escrituras. Por esa razón, Señor, no me queda más que agradecerle infinitamente porque ha abierto mis ojos, Señor, y los ojos de nuestros hermanos para que podamos ver con claridad todas las cosas que nos afectan, todas las cosas, Señor, que nos seducen a apartarnos del verdadero camino. Por esa razón, Padre, te pido que me dé sabiduría para que yo pueda presentarle a mis hermanos sus santos consejos, sin apartarme, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino ir directamente, oh Padre Celestial, a donde está la llaga, para que eso sea un alivio para nuestros hermanos, para que ellos puedan enderezar sus caminos si es que están mal, Señor, y el que está bien, Señor, que pueda sentirse afirmado, que pueda sentirse claramente, Señor, que está en el camino correcto, agradándole como usted se lo merece. Bendito sea su nombre y gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque, mis amados hermanos, como ustedes recordarán, el estudio anterior estuvimos viendo la segunda carta de Pedro, capítulo 2, que vamos a retomarlo. Vimos del verso 17 al verso 22, pero solo tuvimos tiempo para ver el verso 17, 18 y 19. Y claramente, hermanos, lo que habíamos estado viendo es que en este pasaje, como un doctor que hace un diagnóstico para verificar alguna enfermedad que no sea visible superficialmente dentro de una persona, él tiene que hacer análisis más profundos, utilizando muchas veces exámenes de laboratorio para poder hacer análisis de los diferentes fluidos que conforman el cuerpo humano. Pero si estos no dan el resultado necesario, entonces muchas veces necesita utilizar de ultrasonido, resonancia magnética y otros dispositivos electrónicos que son capaces de poder mostrar el interior del cuerpo humano. Obviamente, no hay un dispositivo que nos pueda dar tanta información de una vez, sino que se va haciendo poco a poco, se van dando, aparte de los análisis, se van dando algunas indicaciones que pueden mejorar. Sin embargo, el Señor en este pasaje, del verso 17 al 22, nos ha dado un análisis profundo de lo que Él ve de los falsos maestros. Porque Él ve su interior, Él ve desde lo más profundo del corazón de ellos, cosas que ningún aparato puede ver. Entonces los invito, hermanos, a que tomemos un repaso del verso 17. Entonces vea usted cómo dice claramente, estos son fuentes sin agua. Entonces, él claramente nos está indicando qué es lo que él mira en los falsos maestros. No tienen nada que dar. ¿Y por qué son fuentes de agua? Fuentes sin agua. Porque dice que son nubes que son empujadas por todo viento de doctrina, empujadas por la tormenta, van para donde el viento los lleva. Porque ese es el sentido que tiene la palabra tormenta. Normalmente se refiere a cómo los demonios los mueven a ellos, para los cuales, y este es el punto, hermanos, en donde se da una sentencia en contra de estos falsos maestros, los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Ellos disfrutaron de su palabra y fueron indignos. Ellos no quisieron hacer caso a su palabra. Cuando continuamos, hermanos, el verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Entonces, claramente, hermanos, esta es la segunda parte del diagnóstico. Primero dice, ¿cómo son ellos? Y ahora en el verso 18 nos dice, ¿cómo es que llegaron a ser lo que son? Porque ellos dicen que seducen. La palabra seducción, hermanos, su mejor traducción es, son mentirosos.
Ellos utilizan claramente la mentira para seducir a los que habían huido, hermanos, de todas estas concupiscencias de la carne. Entonces ahí teníamos claramente esas dos partes. Ahora, del verso 20 al 21, hermanos, podemos ver, si seguimos leyendo el verso 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Claramente el Señor está viendo un panorama interior, no solamente de la carne de los falsos maestros, sino que del espíritu. Y ellos utilizan esto dándole promesas a las personas, promesas de cosas que ellos no pueden cumplir, obviamente porque no están hablando de parte del Señor. Y ellos mismos son esclavos de corrupción y por eso es que el Señor determina de que ellos son fuentes sin agua. Y obviamente las personas que siguen a estos falsos maestros van a sufrir las consecuencias de seguirlos. Y por esa razón nos da esta carta para que nosotros nos alejemos claramente de estas posturas. Vea el verso 20. Nos habíamos quedado en el verso 20, hermanos, y solo lo movimos por algún momento, porque aquí hay mucho que decir. El verso 20 claramente es la tercera parte, hermanos, de este diagnóstico, en donde nos dice que ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser, y esta es la palabra clave de todo el verso 20, ellos vienen a ser, de tal manera que ellos se convierten ellos mismos. Ellos decidieron, hermano, en base a las posturas que ellos adoptaron a partir del verso 10b hasta el 16, que estuvimos viendo el mensaje anterior. Ellos decidieron hacer a un lado la palabra del Señor y introducir herejías. Cosas, hermanos, que los llevan a ellos a transgredir, que los llevan a ellos a menospreciar la palabra del Señor. Y con esto, no solamente ellos, sino que sus seguidores, hermanos, blasfeman el nombre del Señor y blasfeman el santo evangelio. Y claramente vamos a hacer, hermanos, el estudio, el análisis a partir del verso 20, porque como dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, la palabra escapado, hermanos, se usa en un mejor sentido, habiendo huido, pero lo hacen claramente en voz pasiva. Ellos mismos decidieron huir, porque al conocer la palabra del Señor lo hicieron de una forma mental, no lo hicieron con el corazón. Mentalmente ellos saben que hay un Dios, mentalmente saben de que al apartarse de todas las cosas que están escritas aquí en las Sagradas Escrituras, su estilo de vida va a cambiar y va a mejorar en muchos aspectos, como nosotros lo hemos experimentado. Pero ellos mismos decidieron, hermanos, huir, pero con su propia fuerza, con su propia mentalidad carnal todavía, porque no han dejado ese conocimiento de Cristo, no ha bajado al corazón. Que no baja el corazón, recuerde que el corazón es el que mueve la voluntad del ser humano, y esa voluntad es para obediencia. Por eso el Señor le dice a Israel, es necesario de que ustedes se circunciden el corazón, que tengan un corazón de carne y no un corazón de piedra. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros, hermanos, en la mente de estas personas, cómo es posible de que se hayan apartado y vuelvan otra vez a andar en las concupiscencias de la carne? Vea lo que dice en Mateo 12, verso 43, por favor, hermanos, refiriéndose claramente a un hombre que ha dejado de hacer cosas malas y obviamente ha arreglado el interior porque moralmente él se considera que es bueno. Vea Mateo 12, 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Entonces, claramente aquí estamos viendo, hermanos, el esfuerzo que hizo el hombre fue, él escuchó la palabra del Señor, se apartó de todas estas cosas malas que estaban destruyendo su vida. Al apartarse, entonces el espíritu malo lo deja. Y obviamente cuando el espíritu malo anda vagando y no encuentra a dónde morar, regresa a su morada anterior y la encuentra desordenada, ordenada y vacía. Obviamente no se refiere a un cristiano, hermanos, porque nosotros, claramente la Escritura dice que si una vez que el Espíritu Santo toca la vida de un creyente, lo sella. Y ese sello, hermanos, permanece para siempre. El Espíritu Santo jamás nos va a dejar. Y obviamente no puede ser un cristiano porque dice que la casa estaba ordenada y vacía. Y su posterior estado viene a ser peor que el anterior. Vemos claramente, hermanos, que esa es la moralidad de la gente. Muchas personas son más morales que incluso que muchos cristianos, pero no aceptan al Señor Jesucristo, están condenadas. Y esto es el mensaje acá. Si seguimos, hermanos, ¿cómo podemos ver que no podemos engañar al Señor Jesucristo? No lo podemos engañar porque Él conoce el interior de nosotros, cómo nos hemos acercado a una iglesia. Si lo hemos recibido de corazón o si realmente solo ha sido un asentir de la mente, pero no del corazón. ¿Recuerda usted cuando el Señor llamó a Natanael y a Felipe? Miremoslo en Juan, verso 1:47, por favor. Ahí claramente el Señor le hace ver a estos hombres que Él los conoce del interior. Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ve el verso 48. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué fue lo que respondió Natanael? Ve el verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Obviamente este hombre conocía las Escrituras, había visto cómo el Señor había visto su interior. El Señor conoce si nosotros estamos realmente engañándonos a nosotros mismos o queremos engañar a las personas dentro de las iglesias, hermanos. Vea lo que dice el Señor acerca de la hipocresía de Israel, hermanos, cuando ellos realmente le adoraban, iban a las reuniones, al tabernáculo y a todos los lugares a hacer sacrificio, pero no le adoraban de corazón. Isaías 29:13. Dice Isaías 29:13, hermanitos. Dios dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Realmente no le temían, porque el temor de Jehová, hermanos, es realmente un temor que nos hace a nosotros obedecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es justo, hermanos. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, escribió un plan. Él diseñó un plan específico para nuestro beneficio como cristianos. Al final nosotros lo vamos a ver. Él ha trabajado desde el principio, mostró los pactos que hizo con el pueblo de Israel, introdujo a la iglesia con un nuevo pacto. Y eso, hermanos, claramente lo vamos a ver reflejado una vez que seamos restaurados, que seamos glorificados, que nuestros cuerpos sean transformados. Si Él ya hizo todo eso por nosotros, es justo que nosotros obedezcamos porque Él así diseñó el mundo para que nosotros trabajáramos de esa manera. Ahora bien, hermanos, si seguimos nosotros en referencia al hecho de que el Señor conoce, si nosotros nos acercamos a Él de corazón, veamos Mateo 15:17, porque Él claramente hace referencia a este pasaje de Isaías, ahí en Mateo 15:7. Dice el Señor en Mateo 15:7, hermanos. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento, perdón, hermanos. 15:7 es.
Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, nosotros no podemos cambiar la enseñanza bíblica. Claramente el Señor dejó las escrituras para que nosotros las interpretáramos tal y como están acá, las aplicáramos a nuestra vida, a nuestra era contemporánea, hermanos, pero difícilmente vamos a ver algo que cambie en gran manera y que podamos decir, no, esto ya no existe, como he escuchado a algunos pastores que dicen que las enseñanzas de la Biblia son pasado y que nosotros no podemos vivir en el pasado porque un Dios es un Dios del futuro. Y eso totalmente, hermanos, está equivocado. Y está en contra de lo que las escrituras dicen, porque la misma escritura dice que la palabra del Señor, los cielos y los cielos pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y nosotros no pasamos. Cada vez que vamos a abrir las escrituras, hermanos, vamos a predicar lo que está aquí, porque eso es el beneficio de todos los creyentes. Nosotros nos vamos a fortalecer y nos vamos a mantener firmes, hermanos, en lo que la escritura dice. Vea, por favor, lo que dice, hermanos, 1 Timoteo 4:1, en referencia, hermanos, a lo que estos hombres están haciendo, regresando, hermanos. Ellos vieron claramente que hay instrucciones para que nosotros nos apartemos del mal, pero ellos decidieron desobedecerla. En 1 Timoteo 4:1, la palabra del Señor nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Regresaron, hermanos. Regresaron, ¿por qué? Porque realmente el creer en el Señor Jesucristo estuvo en su mente, pero no en su corazón. Ellos decidieron no obedecer y por eso el verso 20, hermanos, comienza con eso. Habiéndose ellos escapado, volvamos al verso 20, siempre de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice, si habiéndose ellos escapado. ¿De qué, hermanos? De las contaminaciones del mundo. Y aquí yo quiero que volvamos nuevamente, hermanos, a ver cuáles son estas contaminaciones. Porque en sí, la palabra contaminación, hermanos, tiene que ver con todos los vicios que los impíos hacen para contaminar su propio cuerpo, las relaciones que tienen con el mundo pecaminoso y que van en contra del Señor. Y nosotros sabemos, hermano, que estas contaminaciones nos aclara la Biblia que son tres enemigos que tenemos los cristianos, pero no solo los cristianos, sino también, hermanos, las personas que se pierden, porque son los mismos enemigos que los llevan a pecar en contra de la santidad de Dios y los condenan. Recuerde cuál es el primer enemigo que tenemos, hermano. La carne. Cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 5, hermanos, del verso 19 al verso 21, lo vamos a leer hasta el 21 porque aquí tenemos 4 tipos de pecados. Fíjese bien, un solo pecado, la carne, pero hemos hecho una división para que usted lo entienda mejor. Lea Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí, hermanos, son pecados sexuales. Ahora viendo los pecados espirituales, idolatría, hechicerías. Esos pecados espirituales atentan directamente, hermanos, en contra de este Dios santo, porque estamos haciendo culto a los seres espirituales. Estamos abriendo un portal para nosotros tener una relación directa, hermanos, con los demonios. Y eso Dios lo detesta. Y por eso están identificados como pecados espirituales. Ahora bien, vea cómo sigue siempre el 5:20. Los pecados en contra del prójimo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Seguimos con el verso 21, envidias, homicidios. Esos son pecados en contra del prójimo. Cualquier persona dentro de una iglesia que esté con este tipo de pecados, hermanos, imagínense,
enemistados, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, obviamente está pecando en contra de su prójimo, y el Señor dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que cualquier persona que esté practicando esto dentro de la iglesia está fuera de la ordenanza del Señor. Ahora mire los pecados, hermanos, que son claramente contra nuestro propio ser, contra lo que más nosotros deberíamos querer, que es nuestro cuerpo. Siguen los pecados, hermanos, más horrendos que nosotros podemos cometer en contra de nosotros mismos, y es las borracheras y las orgías. Porque nos estamos dañando, hermanos, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, si es que estos fueran cristianos. Un cristiano, hermanos, puede cometer esto. Ese es el problema que tenemos, que si está, hermanos, sometido a una enseñanza tal que mira que sus pastores, que sus líderes realizan este tipo de actos dentro de la iglesia, hermanos, pueden llegar a caer. Ahora, ya hemos visto, hermanos, que ese es uno de los enemigos, no solo del cristiano, sino de la gente que se pierde, y por esa razón el Señor, hermanos, los condena. El siguiente enemigo que nosotros tenemos, hermanos, es el mundo. El mundo claramente se refiere a la sociedad en que vivimos. Todo lo que tiene influencia sobre nosotros. Todo, hermanos, lo que tiene que ver con nuestra la voluntad, las opiniones, los propósitos, las creencias, la cultura y los modismos. Todo lo que nosotros miramos, hermanos, que influencia a nuestros hijos, en nuestro trabajo, la música. Hermanos, todo eso es lo que es el mundo. Y siempre el sistema mundano, hermanos, el sistema del mundo ha sido enemigo de Dios, de Cristo. Y si no, mire usted cómo los países supuestamente industrializados o educados han hecho a un lado la palabra del Señor, porque ellos son muy educados. Ellos no creen en un Dios que no existe. Y obviamente esos lugares están llenos de idolatría, están llenos de homosexualismo y de un montón de cosas, hermanos, que son contrarias a la moral. Vea lo que dice Primera de Juan 4:4, por favor. En lo referente, hermanos, a la enemistad que el mundo tiene, no solamente con nosotros, sino que nosotros contra el mundo. No podemos seguir nosotros las cosas que están en el mundo. El mundo es nuestro enemigo. Dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios si los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Verso 5. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora ve el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, claramente, hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Nosotros no podemos seguir las cosas que la gente busca en el mundo. Fama, fortuna. Obviamente el Señor se va a encargar de las necesidades que nosotros tenemos, y de repente alguno que otro cristiano, hermanos, va a ser utilizado como el Señor, en base a su voluntad, como el Señor quiera. Entonces, este cristiano va a ser para bendición a otros cristianos. Pero no todos los cristianos, hermanos, como el Evangelio de la Prosperidad indica que todos, como somos hijos de Dios, debemos vivir en este mundo como reyes. Hermano, eso es una falsedad, es una mentira. Dios no ha dicho eso. Estamos abriendo las escrituras y en ningún momento usted puede ver eso. Vea también, por favor, hermanos, Santiago 4:4. Lo que dice con respecto a esto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esto no quiere decir que nosotros vamos a andar en la calle y diciendo que todo eso, las personas que están allá afuera son nuestro enemigo. No, lo que está diciendo son las cosas que nos hacen apartarnos del Señor. Eso es nuestro enemigo, y eso es lo que nosotros debemos combatir. No debemos adulterar espiritualmente, trayendo el celo del Señor sobre nosotros, porque obviamente detrás de eso va a haber un juicio. Ese es el segundo enemigo, hermanos. Y eso es de lo que estos habían oído. Y nosotros hemos oído de eso.
El tercer enemigo, hermanos, es el diablo. El diablo, hermanos, actúa de tres formas en la vida de las personas. La primera, hermanos, es que él tienta. Él es el tentador. Obviamente es un engañador y él tienta en base a nuestras debilidades. Recuerda que quiso, bueno, no es que quiso, sino que tentó al Señor, pero obviamente no, el Señor no pecó, porque él conoce bien las escrituras y entonces en base a las escrituras quiso tentarlo, pero hermanos, jamás el Señor se defendió conociendo bien las escrituras y se las mencionó. Ahora bien, cuando nosotros llegamos, fíjense bien, hermanos, cuando nosotros llegamos y vemos lo que sucede con los discípulos cuando están en el monte de Getsemaní, cuando el Señor ya va a ser entregado y que Él les dice, vengan y oren con nosotros. Oren conmigo y oren entre vosotros. ¿Para qué? Para que no sean tentados. Véanlo en Mateo 26:40, por favor, hermanos. Mateo 26:40. Dice la palabra del Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Obviamente nosotros vamos a ser tentados, hermano. El Señor nos está diciendo claramente, la carne es débil. Si usted vive para satisfacer los deseos de su carne, tarde o temprano va a caer. Eso es lo que la palabra muestra. Nosotros debemos estar, hermanos, velando, orando constantemente, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es claramente lo que él hace, tentar. Pero también, hermanos, hay otra cosa que él hace sobre la vida de las personas que no tienen al Señor, y es la opresión. Es la influencia externa de los demonios sobre una persona. Es lo que pasa a un ser controlado mentalmente, hermano, por el mal. Yo quiero que usted vea Hechos 10:38, por favor, hermanos. Hechos 10:38. Miren lo que dice la palabra del Señor así. Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa opresión, hermanos, es claramente puesta sobre la mente de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Recuerda usted 2 Corintios 4:3? 2 Corintios 4:3 dice, hermanos, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mira con claridad, hermanos. Una vez que una persona no acepta que el Señor Jesucristo es el único camino que tiene para llegar a Dios, y que tiene, hermanos, por forzosamente que obedecer la palabra del Señor, y si él no acepta eso, obviamente hay una opresión demoníaca sobre estas personas, porque en base a su incredulidad, ellos permitieron que el demonio hiciera eso. Ahora bien, tenemos esa parte, hermanos. El demonio está oprimiendo a la gente, pero también vemos en 2 Corintios 10, vámonos a 2 Corintios, capítulo 10, hermanos, por favor. 4. Nosotros tenemos el poder, pero ese poder es dado a través de la palabra. No es que usted, como hacen ciertos personajes que predican y que dicen que ellos tienen el poder y que ellos declaran y que ellos hacen esto y lo otro, hermano, no es a través de ese poder que se mueven las fuerzas demoníacas y que pueden ser destruidas. Es a través, hermanos, claramente de la palabra del Señor. Y esto es lo que esta gente ha hecho a un lado. 2 Corintios capítulo 10, versos 4-5, hermanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo, hermanos. No hay
otro camino. Obedecer, usted y yo estamos para obedecer la palabra del Señor. ¿Cree? Ok. Pero si usted cree y no está dispuesto a obedecer lo que está escrito aquí, debería de reflexionar, hermanos. Hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando. Entonces yo le animo, hermanos, para que recuerde esto. Es obediencia. Es que nuestros pensamientos van a estar cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora bien, mis amados hermanos, ya vimos cómo el demonio tienta. Aquí, cuando usted ha decidido faltar la palabra del Señor, entonces también oprime. Y está la tercera parte en donde él también posee. Pero ya es un caso extremo, hermanos, en donde las personas, obviamente, cuando abren portales, así como estar buscando extraterrestres o estar buscando, hermanos, lo paranormal. ¿Se ha fijado usted cómo está de moda eso de brujos y de cuestiones donde usted juega la tabla Ouija, en donde usted abre un portal en donde claramente Dios ha prohibido, hermanos, que nosotros como creyentes nos metamos a esas situaciones? ¿Se ha fijado cómo está? Ahora, ejercítate en lo sobrenatural. Hermanos, nosotros no tenemos nada que ver con lo sobrenatural. Que Dios nos libre de esas cuestiones. Usted y yo, con lo que vamos a luchar, es en contra de la gente que se levanta del conocimiento de Dios. Nosotros vamos a mostrarle en las Escrituras y es Dios el que va a luchar. La lucha sobrenatural, hermano, la ejercen los ángeles contra los demonios. Ellos están metidos en ese asunto, pero nosotros lo vamos a luchar a través del estudio de la palabra del Señor. No vamos a permitir, hermanos, que todos estos pensamientos, que todas estas doctrinas lleguen hacia nuestros hijos, por ejemplo. Porque normalmente nosotros les enseñamos cosas a nuestros hijos en nuestros hogares, pero cuando ellos ya llegan a la escuela, entonces les borran el chip y ellos ya vienen con otro pensamiento, en donde les dicen, tu padre no te puede castigar. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú puedes decidir lo que puedes hacer. Hermano, en contra de ese tipo de ideologías es que nosotros estamos luchando. Y por eso el Señor nos dejó su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es el principio de las Escrituras, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes. Las Escrituras son las que nos abren claramente el paso, nos abren el camino, hermanos, para la salvación y nos va dirigiendo de tal manera de que no nos vamos a hacer ni a la izquierda ni a la derecha, siempre hacia adelante, viendo, hermanos, allá, el futuro, el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor. Porque estamos a la puerta, hermanos. Los eventos que estamos viendo alrededor del mundo, todo es un caos. Esto no se va a mejorar, hermano. No hay trabajo, las personas están perdiendo sus vidas, sus trabajos. Hay otros que están maquinando cómo irle a robar al que tiene. No quieren trabajar, ellos quieren robar, destruir. Y hay muchos que con mucho esfuerzo, hermanos, se han levantado y tienen temor. Tienen temor porque el futuro es incierto. Pero el Señor nos tiene en su palabra que no, hermanos, eso no es cierto. Eso es una mentira que el diablo ha puesto y que esto va a ser destruido indiscutiblemente, porque para allá vamos. En el capítulo 3 nosotros vamos a ver, hermanos, cómo todo encaja precisamente en los eventos que estamos viendo. Entonces, llegamos, hermanos, a esa cuestión en donde el demonio está utilizando varios aspectos de las fuerzas que ellos tienen en el ambiente espiritual, pero mientras la gente no se involucre en la idolatría y no se involucre en el hecho de estar viendo cosas paranormales, hermanos, ellos no pueden hacer nada. Pero han dejado de un lado la única barrera que hay en contra del enemigo, la palabra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de mantenernos siempre viendo todas las cosas que están escritas y vamos a andar sin temor. Porque definitivamente su lucha, usted no se va a encontrar al demonio, hermano, porque usted no tiene ninguna oportunidad. En contra de ellos no tiene ninguna oportunidad. Pero sí va a encontrar gente, hermanos, que va a querer cambiar su modo de pensar. Influenciar sobre usted, sobre su familia, porque ahí es donde está la batalla, en la mente, hermanos. Porque si usted logra captar la atención de una persona, su corazón, usted va a ver cómo se inclina claramente a lo que ellos creen. Entonces, hermanos,
Esos son los tres enemigos, y de esa parte es de donde esta gente se habían huido. Claramente, hermanos, tenemos el hecho que estas contaminaciones del mundo son las que afectan realmente al pecador. Ahora sigamos el verso 20, hermanos. Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí nomás, hermanos. Fíjense bien, esta es la parte más importante de este verso. Hermanos, han dejado de lado lo único que puede transformar la vida del hombre. El único camino, hermanos, que va hacia la eternidad. Y para esto yo quiero contarles, hermanos, una historia urbana. Una historia urbana donde se dice que un portaaviones que iba con todo su grupo de ataque, iba navegando por un punto en el océano. Cuando ellos, haciendo un ejercicio, hermanos, previendo algún problema, apagaron todos sus radares y comenzaron, hermanos, a navegar solamente a pura vista. Cuando de repente vieron, hermanos, una luz que se miraba allá, tenue, al fondo, en medio del océano. Entonces el capitán del portaaviones dice, aquí el portaaviones USS Michigan, vamos a poner ese nombre. Le ordeno que gire 30 grados al sur. A lo que el marinero que está al otro lado le dice, aquí el marinero Martínez, yo le sugiero que gire 30 grados al norte. Viene el capitán molesto, el comandante del portaaviones, le dice, aquí habla el capitán Smith. Yo estoy al mando de una flota del ejército de los Estados Unidos, en donde este portaaviones viene escoltado por buques de guerra, por destructores, por submarinos y por todo su grupo de ataque. De tal manera que yo le ordeno que gire usted hacia el sur, 30 grados. El marinero le responde, bueno, yo soy el marinero Martínez y el único que me acompaña aquí es mi perro y mi canario. Y estoy armando de un faro. De tal manera que si usted no se hace 30 grados al sur, al norte, entonces su portaaviones y todo su grupo de ataque va a ser destruido por las piedras que están en el acantilado. A lo que el capitán del navío respondió, ok, gracias. La soberbia de este hombre, hermanos, y el tipo de maniobras que estaban utilizando lo había llevado a estar en un punto en donde el cual iba a ser destruido. Si esa luz no hubiera estado ahí, obviamente hubiera sido un gran desastre. Pero esa luz, hermanos, le está indicando que tiene que moverse. Es lo mismo que está sucediendo aquí con los falsos maestros, con los cristianos o con las personas que están dentro de estas iglesias y están viendo las características de todas estas falsedades que se están predicando en muchas iglesias, hermanos, y ellos siguen ahí. Hay una luz que es la palabra del Señor que les está indicando, sálganse. No pueden seguir ahí. Y obviamente, hermanos, es duro dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Usted no puede obviar la palabra del Señor porque eso es lo que va a pasar. Están haciendo a un lado, hermanos, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo es quien realizó los pactos con Abraham. Los pactos, hermanos, los grandes pactos que están con el pueblo de Israel. Dentro de esos pactos nosotros podemos ver el primer gran pacto, el pacto abrahámico, y del cual dependen los demás pactos que hizo Dios. Este es un pacto incondicional y es cuando Dios llama a Abraham a partir de Génesis capítulo 12, verso 1, y le dice que, aparte de que lo va a apartar, hermanos, es que van a ser benditas todas las naciones, y ahí estamos incluidos nosotros. Leamos Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, por favor. Génesis 12, 1 al 3. Este es un pacto incondicional, hermanos, hecho por Dios. No podemos dejarlo de lado. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ese es el primer pacto. Hay otros pactos dentro de la escritura, hermanos, pero nosotros nos agarramos de este porque definitivamente los otros pactos grandes que hay se derivan de este. Y hay promesas, hermanos. Aquí está bendición para todas las naciones, no solo para Israel, para todas las naciones. Ahora podemos ver también el pacto davídico, que se pronuncia en 2 de Samuel 7:11. 2 de Samuel 7:11. Este pacto davídico, hermanos, tiene que ver con el hecho de que Dios promete a David de que su reino va a ser eterno y que uno de sus descendientes va a ocupar ese trono. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. 2 de Samuel 7:11. Mire lo que dice. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos, hablándole a David. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ese es el pacto davídico. Y este que va a levantar, hermanos, este reino que Dios va a afirmar es nuestro Señor Jesucristo, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted está dejando de lado todos estos pactos. Todas las escrituras, hermanos, se enmarcan dentro de estos pactos. Nosotros no podemos dejar de lado el conocer estos pactos que Dios ha hecho con su pueblo. No somos nosotros haciendo pactos con Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces ni siquiera las promesas que le hacemos a nuestros hijos podemos cumplir. Vamos a cumplirle un pacto a Dios. Estos pactos, hermanos, deberían ser recordados cada momento de nuestras vidas y cada vez que nosotros abrimos las escrituras, porque aquí están incluidos todas las promesas que el Señor ha hecho, no solamente al pueblo de Israel, sino que a su iglesia, hermanos. Miren Jeremías 31:31 con el nuevo pacto. Jeremías 31:31, hermanos. Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que, perdón, es el 31:1, hermanos. Es el 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y mira el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ese pacto, ese nuevo pacto que es confirmado por nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo pacto, hermanos. Cuando Él en la Santa Cena levanta la copa y le dice a los discípulos, ¿recuerda eso, hermanos? Cuando van a beber, dice, bébanlo porque esta es mi sangre, la cual es por ustedes derramada. Este es el nuevo pacto. Obviamente ahí introduce a la iglesia en este pacto. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos, hermanos, hacer de lado la palabra del Señor si eso es lo que Dios quiere, que la ley, que su ley esté introducida en nuestros corazones para que vivamos conforme a lo que Él ha ordenado? Porque esto, hermanos, es lo que regula nuestra relación con Él. Tenemos el pacto palestino también, hermanos, en donde Dios le promete la tierra a Israel. Le promete esos límites, que obviamente Israel nunca ha tenido posesión de ese territorio. Lo va a hacer hasta en el milenio. Ahorita, hermanos, cuando se produzca esa gran prueba que viene sobre todo el mundo y que Israel tiene que ser sometida a esa prueba. Entonces,
Mis amados hermanos, enmarquémonos dentro de todo eso, porque claramente esos son los pactos y todas las promesas que Dios ha hecho, no solo a su pueblo, sino que a la iglesia, hermanos. Entonces, si nosotros nos enmarcamos en base a eso, vamos a vivir siempre hacia el futuro, vamos a ir siempre pensando allá en la gloria y no en lo terrenal, que eso es, hermanos, claramente lo que están desechando los falsos maestros. Miren lo que dice Salmo 118, 21. 118, 21 y 22. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Claramente el Señor Jesucristo es esa piedra, a la que están desechando, hermanos, todos los falsos maestros, porque le honran con la boca, pero con el corazón, hermanos, está apartado de ellos. No quieren saber nada de las Escrituras. Además, no conocen ni siquiera estos pactos. No conocen las promesas que le hizo a todos los profetas y cómo todos ellos inquirieron, hermanos, acerca de quién, dice Pedro en su primera carta, diligentemente acerca de quién eran todas las Escrituras. Todos los santos del Antiguo Testamento vieron hacia el futuro, hermanos, hacia el futuro. El cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia estamos viendo hacia el pasado, viendo, hermanos, a ese momento de la crucifixión. En Isaías 55 lo podemos ver, hermano. Ya el Señor había determinado dentro de su plan que Él iba a sufrir, que Él iba claramente, hermanos, a sufrir todos los agravios que nos pertenecían a nosotros. Y nada de eso se enseña. No se quiere enseñar, solamente las promesas, pero no las demandas. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Si Dios eso es lo que nos acepta. Entonces, al dejar todo eso, hermanos, obviamente han quedado desprotegidos. Han quedado desprotegidos. Y vea cómo sigue el verso 20, hermanos. Dice, enredándose otra vez en ella son vencidos. ¿Y por qué dice enredándose, hermano? Porque han vuelto a cometer las mismas situaciones o los mismos pecados que habían hecho antes de conocer al Señor Jesucristo. Vea Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, si nosotros como cristianos pecamos, obviamente vamos a pecar. No estamos diciendo que no pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero hermanos, inmediatamente nosotros viene a nuestro corazón que estamos haciendo mal y tenemos que arrepentirnos porque estamos constrictando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero si seguimos, deberíamos de preguntarnos si realmente, hermanos, hemos conocido al Señor. No podemos obviar todas estas cosas, hermanos, que están escritas aquí. No podemos hacerlas a un lado y hacer como que, no, el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar, Él sabe que yo soy carne. Sí, hermanos, Él sabe que es eso. Entonces, por eso nos da instrucciones claras de lo que nosotros debemos de seguir para no caer, hermanos, en estas tentaciones, para no buscarle, hermanos, torcer las Escrituras, como dice Pedro en el capítulo 3, que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición, sino, hermanos, agradar a Dios en todo, porque claramente, hermanos, es justo. Él se humilló a sí mismo. En la carta a los Filipenses claramente dice que Él tomó forma de hombre. ¿Qué necesidad tenía un Dios tan grande, hermano, en venir y transformarse en un hombre? Un cuerpo de humillación para Él, hermanos. Él es rey y Él es santo. Y póngase a pensar, transformarse, encarnarse en un hombre y venir, hermanos, a sufrir por su misma creación. No, eso no cabe en mi mente, pero Él lo hizo. ¿Para qué? Para el beneficio nuestro. Ahora bien, hermanos, miren lo que dice. Bueno, el tiempo se nos está acabando, hermanos, pero yo quiero solamente que mantenga usted todo lo que pasó con Pablo. En Hechos capítulo 20, cuando él se despide, hermanos, de los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, él comienza su peregrinar, hermanos, en el mundo de los gentiles. Primero va a Jerusalén
y tiene que defenderse con el pueblo, en el capítulo 21. En el capítulo 22 y 23, hermanos, se tiene que defender ante el concilio judío, explicándoles estas mismas cosas que estamos hablando. Cuando va al capítulo 24, se defiende ante Félix, el gobernador que había en ese momento romano. Cuando Félix se quiere, Félix no lo quiso, no lo encontró culpable, pero no lo quiso liberar. Entonces, luego en el verso 25 llega Festo en reemplazo de Félix como gobernador. Pero este se quiere congraciar con los judíos y lo quiere entregar a estos judíos para que lo maten. Cuando Pablo mira eso, entonces apela al César. Cuando mira este Porcio que no puede hacer nada, entonces llama al rey Agripa y tiene que volver a hacer la misma defensa, pero ante Agripa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Vea el verso Hechos 26-24, por favor. Hechos 26-24 es un claro ejemplo, hermanos, de toda la gente que han estado cerca de la palabra del Señor, la han escuchado de hombres fieles como Pablo, prácticamente aruñaron el cielo, hermano, y no entraron al cielo. Y eso es lo que yo quiero que mire aquí. Miren lo que dice Hechos 26-24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Ahora vea el 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El 26, hermanos. Pues el rey sabe, hablando del rey Agripa, estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Miren cómo está diciendo aquí que claramente que Agripa sabía la verdad. Dice, pues el 27, el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, lo mismo que hacen los falsos maestros, pero miren lo que dice, ¿eh? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, a través de la historia van a haber muchas personas que van a sentir que las escrituras dicen la verdad, pero no van a entrar al reino de los cielos por la dureza de su corazón. Eso es lo que está pasando y eso es el fin de Pedro, de hacernos entender a nosotros como cristianos dentro de todo este estudio, los 22 versículos, hacernos ver cómo hay falsos maestros que van a querer sacarnos, hermanos, del verdadero camino, siguiendo sus disoluciones, y ellos lo van a hacer por avaricia. Nosotros podemos identificarlos, pero también tenemos que saber, hermanos, que hay un juicio de parte de Dios para todos estos que están haciendo estas cosas. Nosotros no debemos de participar en eso. Y eso es lo hermoso, hermanos, de todo esto. Yo quiero que miren, hermanos, cómo hay claramente en las Escrituras hombres de Dios que han hecho cosas que no le han agradado a Dios y Dios los ha enjuiciado. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1, hermanos. Levítico capítulo 10, verso 1. Quiero que lo leamos, por favor. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Hermanos, la palabra del Señor no es un juego. Nosotros hay cosas que no podemos hacer, no podemos darnos el lujo de ir en contra de la palabra del Señor. Nadab y Abiú, hermanos, no hay ningún indicio de que eran hombres malos, eran sacerdotes, hermanos, eran hijos de Aarón. Muchas veces entraron al lugar santísimo, pero esta vez hicieron algo que Dios no les ordenó. La Escritura no dice que fue, pero sí fue algo que él no había ordenado y ahí inmediatamente cayó fuego y los consumió. Más adelante usted puede ver la historia en donde Dios le dice que ni siquiera vayan a hacer luto por ellos, porque hicieron algo que no estaba de acuerdo al Señor. Tenemos también, hermanos, en el Nuevo Testamento, otro ejemplo es cuando Ananías y Zafira. Recuerda, hermanos, en Hechos 5:3. Mirémoslo, por favor. Hechos 5:3. Dice la palabra del Señor. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Ellos eran cristianos, hermanos. Un impío no puede mentirle al Espíritu Santo.
un cristiano sí. Entonces, mire, fue enjuiciado y fue enjuiciado junto con su mujer, porque convinieron en mentirle al Espíritu Santo. Tenemos también otro ejemplo, hermanos. Miremoslo rápidamente en 1 Corintios 11:27. ¿Se acuerda con lo referente a la cena del Señor? 1 Corintios 11:27, hermanos. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ve el verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el 30, hermanos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El juicio del Señor sobre cristianos que no estaban discerniendo el cuerpo del Señor. Por esa razón, es necesario conocer las Escrituras, hermanos. Nosotros muchas veces pecamos por ignorancia, pero eso no nos es tomado en cuenta, porque para eso están las Escrituras, para que las miremos, para que honremos al Señor y vivamos conforme a lo que está escrito aquí. Entonces, estamos viendo, hermanos, claramente. Esta es la tercera, hermanos. Miren, quiero que por favor me den solamente unos 10 minutos, hermanos, para terminar, porque ya hemos visto dentro del diagnóstico que el Señor hace de los falsos maestros, hermanos. Ya vimos claramente de que Él sabe quiénes son. Son nubes empujadas, hermanos, vacías, sin agua, empujadas por la tormenta. Vimos también qué es lo que ellos hacen. Ellos seducen con concupiscencia de la carne. Esa es la segunda parte del diagnóstico. La tercera parte, hermanos, es que ellos han dejado, su estado ha venido a ser peor que el que tenían antes, porque ellos dejaron todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se enredaron nuevamente, hermanos, en todas estas herejías y cosas que solamente los han llevado a pecar. Y obviamente fueron vencidos, hermanos, nuevamente. Nosotros como cristianos no podemos ser vencidos porque en Cristo somos más que vencedores. Obviamente debemos de conocer las Escrituras para reconocer esta situación en nuestras vidas. Y ahora bien, hermanos, vamos con la última parte del diagnóstico. Es como que un doctor le dijera a usted, bueno, mire, a esta persona mejor le hubiera sido nunca haber bebido. El Señor nos está diciendo aquí, vea el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hermano, y este mandamiento claramente es el primer mandamiento con promesa. Mire, por favor, yo quiero que miren Apocalipsis 5:11. Lo que dice, hermanos. Lo vamos a leer 5:11, hermanos, hasta al 14. Apocalipsis 5:11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, ahí es donde está el problema claro de todas estas personas, hermanos, que decidieron ir detrás de vicios, ir detrás de todas estas cosas, hermanos, que están claramente en contra de lo que el Señor ha dicho. El Señor es el Rey del universo, va a ser coronado. Nosotros vamos a estar en ese momento en donde Él sea coronado, pero no van a estar todos estos que desecharon su palabra. Claramente eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces dice que mejor les hubiera sido no conocer, porque recuerde que desde el principio está dada la sentencia, la más densa oscuridad está reservada para ellos. Desgraciadamente, hermanos, para ellos, ese es el destino que les toca. Si usted mira, a partir del verso 17 al 22, usted no mira
algo en lo cual ellos pudieran tener esperanza, hermano, de poderse salir de ahí. Porque la palabra es clara. Han desechado y han tomado por inmunda la sangre de Cristo. Cuando seguimos, hermanos, el verso 22 dice, pero les ha acontecido el verdadero proverbio. ¿Cuál es ese proverbio, hermano? El proverbio 26:11. Como un perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces Pedro dice, como le ha acontecido este proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo nuevamente como animales irracionales que conocieron mentalmente al Señor. Sabían que no deberían hacerlo, pero se volvieron atrás del santo mandamiento. Y eso, hermanos, nos ha llevado claramente a ser apartados del reino de los cielos. Y es una cosa que nosotros debemos de evitar. Nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que podemos pecar. Si nosotros pecamos deliberadamente, o sea, hay un castigo, claramente ya vimos los ejemplos. Dios a sus hijos castiga. Y puede quitarnos la vida, hermanos, si estamos pecando. Obviamente la salvación no se pierde. El hermano Martín hace 2 domingos habló claramente de Romanos capítulo 8, en donde no hay nada que nos va a separar del amor de Cristo. Estamos seguros, hermanos. Ni ángeles, ni potestades, ni nada. Pero usted tiene que haber recibido al Señor Jesucristo con su corazón. Su voluntad tiene que estar enfocada en conocerlo y obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos visto cómo este pasaje del verso 20 al verso 22 nos ha mostrado, hermanos, las otras 2 partes que nos quedaban en cuanto a que, hermanos, estas personas vienen a ser el estado de ellos peor que su primer estado, porque dejaron aparte la palabra del Señor. Y la segunda parte, la cuarta parte, hermanos, es que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino del Señor, porque al haberlo conocido y haberlo desechado, entonces la peor parte del castigo eterno, hermanos, está reservado para ellos, los cuales nosotros como cristianos debemos de evitar. Porque todo el segundo capítulo, los 22 versículos del segundo capítulo, hermanos, están hechos para que nosotros analicemos y veamos a cada quien que predica la santa y bendita palabra del Señor, si la intención es hacerse ricos, si la intención, hermanos, es apartar a la gente de la palabra del Señor, debemos huir de ellos. Nosotros estamos aquí para darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, pero no se la podemos dar, hermanos, si no obedecemos su palabra. De esta manera que yo le animo, hermanos, a que lea el capítulo 3, porque los próximos mensajes van a hacer el resumen, hacer la interpretación del capítulo 3, en donde nosotros miramos ya cómo Dios ejecuta los juicios sobre la tierra y trae, hermanos, lo que nosotros hemos estado esperando, el reino de los cielos, el reino establecido por nuestro Señor Jesucristo, en donde vamos a vivir un mundo de justicia y de paz, como, hermanos, el que nosotros estamos esperando. Solo recuerde esto. Usted puede creer, hermanos, lo que la Biblia dice acerca, por ejemplo, de los extraterrestres. El mundo está llegando a un punto en el que el mundo sabe que esto va a ser destruido, pero ellos están buscando la manera de huir al espacio, a alguna estrella, las estrellas más cercanas. Es la constelación Alfa Centauri. Esta constelación, hermanos, está a 4.2 años luz de la Tierra. No tiene, mi mente todavía no me da para calcular la cantidad de kilómetros. Son casi 40 billones de kilómetros, hermanos, de aquí a esa constelación. Pero aunque pudieran la ciencia, hermanos, hacer esos viajes, nosotros no tenemos ninguna oportunidad. Eso lo va a hacer para ellos. Pero el Señor nos da la promesa de que en este reino, esa tierra nueva, en donde more la paz y la justicia, usted y yo vamos a reinar. Por esa razón, hermanos, le animo nuevamente
Acérquese con fidelidad y no importa las circunstancias que estemos viviendo ahorita. Hay muchos hermanos que estamos perdiendo los trabajos, hay muchos que estamos perdiendo la salud, pero hermanos, nuestro futuro, nuestra restauración, nuestra glorificación con el Señor Jesucristo se acerca. Por esa razón, hermanos, acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo cada día en oración y en obediencia a su palabra. Que el Señor me los bendiga. Les amo con todo el corazón, hermanos, y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir con mis hermanos su santa y bendita palabra. Le pido que nos ayude, Señor, a poder comprender su palabra, a predicarla con denuedo, a poder hacer, hermanos, que la voluntad de nuestros hermanos se acerque a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra vida y nuestra voluntad sea completamente llevada a la esclavitud suya, Señor. Yo quiero ser un esclavo suyo y espero que mis hermanos también, porque sabemos que usted ya tiene reservado lo mejor para nosotros. Aquí en esta tierra vamos a tener aflicción, claramente su palabra lo dice, pero usted venció al mundo y de tal manera nosotros somos más que vencedores en su nombre. Gracias, Padre. Le pido una bendición grande para todos mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.